Hermanos, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24 y en el verso 16, y enseguida busquemos el Salmo 37, 24. Primeramente, Proverbios, capítulo 24, verso 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro pastor Ismael, que nos traerá la palabra de vida. Hermanos, un feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Estoy emocionado. Allá en la tierra de mi papá, donde vive él, tienen una creencia. Bueno, yo no la creo mucho, pero ellos sí. Este, Cuando ellos ven que un colibrí entra a la casa, ellos piensan que ese día van a tener visitas. Entonces me ha tocado ver cuando pasa un colibrí ahí en el rancho y luego mi papá anda pendiente por la ventana a ver quién va a llegar. Y a veces coincide. Yo realmente no creo en esa tradición, pero ha coincidido. Y hace rato que estaba allí sentado, andaba yo como mi papá viendo cuando iban entrando los hermanos. Y me emociona, hermanos, verles entrar por la iglesia, verlos aquí sentados. Le doy gracias a Dios porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si ustedes están aquí hoy, estoy seguro es porque el Señor les ha traído. Así que gracias por atender al llamado de Dios. Pues vamos a comenzar. El planeta Tierra tiene varios nombres. No sé si ustedes han escuchado algunos de ellos. Pero hay gente que le llama la Tierra, planeta Tierra, el globo terráqueo, orbe, esfera terrestre, el planeta azul, el planeta habitable, planeta de agua, y para aquellos que son más cariñosos, también le llaman en las zonas de los Andes Pachamama. Es un nombre que le dan los indígenas en esa zona. Pacha significa mundo y mama, pues mamá. Entonces ellos ven el mundo como si fuera una mamá. Pero si ustedes preguntaran a los ángeles y a los planetas no caídos, ¿ellos qué nombre le dan a este planeta? Es un nombre muy distinto a los nombres que nosotros conocemos. Ellos conocen este planeta como el planeta caído. Así lo conocen. El planeta caído. Porque de todos los lugares que el Señor creó, el único lugar donde hay caos, donde el pecado se introdujo, fue ese lugar. Fue ese lugar. Así que los ojos del universo están puestos en este planeta, porque es el planeta caído. Así se le conoce. Y sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de Dios ha sido solo uno, y es levantar este planeta caído. Eso ha sido. La vida cristiana no es la historia de personas que nunca caen. Es la historia de personas que aprenden a levantarse a pesar de las caídas que han tenido. El justo no es el que no cae, como lo leímos allí en el libro de Proverbios. Les invito a abrir sus Biblias. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Este proverbio es muy interesante porque este proverbio no está diciendo que el justo no cae. No está diciendo eso. El proverbio es claro y dice
Proverbios 24:16. Porque 7 veces, ¿qué pasa? Cae el justo. Pero ahí viene la parte interesante. ¿Pero qué hace el justo? Vuelve a levantarse. El mensaje central de Proverbios 24:16 no es que el justo cae. El mensaje central de Proverbios 24:16 es el que justo se levanta. Ese es. Caernos al suelo, caer, no define quiénes somos. Pero permanecer caídos sí define quién es. En el caminar cristiano tropezamos por problemas en nuestro carácter, en las palabras que decimos, en las decisiones, en nuestras interacciones con nuestros hermanos, en el trabajo, en nuestros pensamientos, etc. El carácter no se adquiere por una acción ocasional ni por un esfuerzo ocasional, sino por la repetición de actos correctos y la formación de hábitos correctos. Cada acto de la vida tiene influencia para bien o para mal. Ustedes están familiarizados con el apóstol Pedro. Pedro amaba sinceramente a Jesús, de eso no cabe duda. Y hay historias de Pedro haciendo cosas extraordinarias como caminando sobre el mar, hablando con valentía y hasta incluso prometiéndole a Jesús ser fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sin embargo, en la hora más oscura de Cristo, Pedro cayó. La historia está registrada en Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75. Y dice que Pedro, en vez de dar testimonio de que él era un seguidor de Jesús, hace todo lo contrario. Y dice entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. Y dijo, no conozco al hombre. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y saliendo fuera, lloró amargamente. Saben que Jesús le volteó a mirar a Pedro cuando Pedro le negó, cuando el gallo cantó. Jesús volteó a mirar a Pedro. Y la mirada de Jesús no era para decirle, yo sabía que te ibas a caer, traicionero. No era para eso, hermanos. No era para eso. Jesús, su propósito principal desde que salió del cielo y vino aquí a la tierra ha sido levantar al caído. Y la mirada de Jesús llena de amor hacia Pedro era para inspirarle esperanza en el corazón. No lo miró con odio ni resentimiento, lo miró con ternura. Su caída fue pública, dolorosa, humillante, pero Jesús no lo desechó. Después de la resurrección, Cristo no ignoró su caída tampoco, no aceptó, no dijo, bueno, Pedro no hizo ningún mal. Jesús estaba seguro de lo que Pedro había hecho, pero lo restauró y lo llamó a levantarse otra vez. Si ustedes leen Juan capítulo 21, versículo 17. Juan capítulo 21, versículo 17, dice que le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijeras de la tercera vez,
¿Me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después de su caída, Pedro no se desesperó. Se arrepintió profundamente y Cristo lo perdonó, restituyéndole a su oficio apostólico. Tu caída no te descalifica como a Pedro. No fue descalificado. No fue sacado del equipo. Los que hemos jugado alguna vez algún deporte, sobre todo deportes donde hay 5 más sentados esperando que alguno se lesione para que le den chance, ¿no? Sabemos que es que lo saquen a uno del juego, ¿no? Te sacaron, ¿no? Es hasta a veces se siente uno humillado. Hasta a veces uno llega a pensar, ojalá pierdan. Sin mí van a perder. Pero Pedro no fue sacado del equipo. Lo que nos aparta del equipo, lo que nos aleja del equipo del Señor, no es las caídas que tenemos. Es rechazar la gracia restauradora de Jesús. Es decirle, Señor, yo no quiero levantarme. Ahí me quiero quedar. Ahí me quiero quedar. Y cuando nosotros decidimos quedarnos ahí en el suelo, caídos, es cuando Jesús dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pero el Señor no rechaza al caído. Otro ejemplo bíblico es David. David fue reconocido como un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Sin embargo, cayó en adulterio, engaño y asesinato. En el Salmo 51 no es la oración de alguien que nunca cayó, sino de alguien que se negó a permanecer ¿dónde? En el suelo. Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al hombre que se le llamaba al hombre conforme al corazón de Dios, le ruega a Dios, crea en mí un ¿qué? Un corazón limpio. David no justificó su pecado. No lo minimizó, pero sí permitió que Dios lo quebrara para luego restaurarlo. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No trató de excusar su pecado, no procuró escapar del castigo que merecía. Él sabía, era consciente de lo que había hecho. Le dolía en el alma, en el corazón, estaba ahí en el suelo, caído. Dicen que entre más alto esté una persona, más dura es la caída. Él era el rey, el dirigente del pueblo. Los ojos de todos estaban en David. Imagínense lo que se habrá sentido. Se siente bonito cuando estás arriba y ganas victorias. Cuando David ganaba las guerras y era el rey, todo el mundo aplaudía, ¿cierto? Y cantaban y se gozaban. Pero cuando un líder como David, ¿cierto?, cae al suelo, la caída es fuerte, hermanos, es fuerte. Y ahí estaba David, en el suelo, tirado. Y rogaba a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta semana hemos estado hablando de esto mismo, ¿no, hermana Patti? Sobre la transformación de nuestras vidas. Y yo creo que es lo mejor que podemos pedir para este 2026 que acaba de comenzar. La Cheyenne está buena también, si quieren, la casa. Pero hermanos, lo que deberíamos de insistir con todo nuestro corazón, esforzarnos, pidiéndole a Dios, es un corazón nuevo, un espíritu recto. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. El verdadero arrepentimiento siempre abre la puerta a la restauración. Levantarse otra vez es parte del proceso para llegar a ser como es Cristo. Cada caída revela un área que aún necesita ser transformada en nuestras vidas.
Eso es. Si te caes, mi querido hermano, ¿sabes qué está pasando allí? El Señor te está mostrando, hay algo que reparar. Simplemente eso. Es eso. Es eso. Sí. Es como volviendo al ejemplo, cuando estás en el campo allí jugando fútbol, por ejemplo, y te doblas el tobillo y te sacan. ¿Qué demuestra que te hayan sacado? ¿Que eres un mal jugador? ¿No? ¿Que hay que reparar qué? Así es. Así es. Estaba ayer escuchando la historia de Ben Carson. Probablemente ustedes están familiarizados con él. Se lanzó a la presidencia al mismo tiempo que el actual presidente, en la primera vez que el actual presidente se lanzó. Recibió varios cargos del Partido Republicano. Él es un neurocirujano muy famoso en Estados Unidos. Ha hecho operaciones impresionantes, tiene su propio libro que se llama Manos Milagrosas. Y si tú ves la trayectoria de este hombre, dices, qué bárbaro, este es un marciano, viene del espacio porque tremendo este hombre. Y lo más interesante es que es adventista del séptimo día. Él es adventista del séptimo día. Así es. Aunque no lo crean, búsquenlo. Y Ben Carson narra en su libro que él creció en un barrio marginado, creo que en Detroit, y su mamá era una persona muy pobre, su papá los había abandonado, él estaba junto a su hermano. Todo mostraba que él iba a ser un pandillero como los demás, como todos los muchachos de su generación, de su época y en ese lugar. ¿Qué más opciones había, no? Y la historia es muy bonita, búsquenla, hay película, hay libro, no se las voy a contar toda para que ustedes la busquen. Como me dijo el hermano José hace rato, si se la cuento, mejor véala, no se la voy a contar para que usted la vea. Pero cuento esto porque hay una parte que me llama la atención de la vida de él, era lo que escuchaba el día de ayer, que él tenía un problema muy serio y era que se airaba con facilidad, se enojaba, se enojaba. Y un día dice que uno de sus compañeros, amigos, de los que estaba ahí en la escuela, lo hizo enojar. Y su reacción inmediata fue sacar una navaja que tenía en su bolsillo, abrirla y clavársela en el estómago. Esas son palabras fuertes, pero es lo que ocurrió, mis hermanos. No van a creer que la navaja dio exactamente en la villa del cinturón de esta persona. Y creo que hasta se partió. Y cuando Ben Carson vio que la navaja estaba rota y vio que su amigo estaba vivo y que la ira había pasado, él tuvo un encuentro ahí con Dios. Dijo, esto solo pudo haber sido de Dios. Su problema de ira, mostrado en ese momento, ¿cierto? Donde se sale de control, le demostró su necesidad que él tenía del Salvador. Y a partir de allí fue una persona distinta. Y eso es lo que hace las caídas, hermanos. Las caídas simplemente muestran lo que necesita ser reparado. La santificación es la obra de toda la vida. Antes de esto, Dios nos conduce, escuchen esto, Dios nos conduce a escenas de prueba, escuchen bien, para que podamos ver los defectos de nuestro carácter. Él desea que conozcamos nuestra debilidad para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Amén. Amén.
Oh, mi hermano, cuando tú caes allá al suelo, cuando te das cuenta de lo débil que eres, ¿en dónde encuentras tu fortaleza? Señor, qué bueno que estoy ahí en el suelo. Esto me demuestra que mi fuerza eres tú. Por eso Pablo decía, cuando soy más débil, soy más fuerte. Así que el proceso es caer, arrepentirse, levantarse y crecer, caer, arrepentirse, levantarse y crecer. Y así seguir continuando, ¿cierto? Hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. La obra de la santificación es la obra de toda la vida. No es de un momento, de una hora o de un día, sino de ¿cuándo? De toda la vida, mi querido hermano. Cristianismo no comenzó, no terminó el día que te bautizaste y entregaste tu vida al Señor. Ahí comenzó. Ahí se te abrieron las puertas a este mundo nuevo de ser cristiano. Y tu vida cristiana estará en pausa el día que descanses en el Señor. Y cuando el Señor te resucite para llevarte al cielo, allí continuará. Pero la vida del cristiano es un trabajo de toda la vida. De toda la vida. Y lo bueno es que Dios es paciente. Él conoce el proceso y Él es un especialista en restaurar a los seres humanos. Quisiera que leyeran conmigo este texto que se encuentra en el libro de Judas. Por cierto, hay dos Judas, ¿sí, no? El que nunca se levantó y el que sí. Este es el que se levantó. Este es el Judas que se levantó. Judas capítulo 1, versículo 24. Nos da una promesa poderosa. Y nos dice 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin qué, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Aquel que es poderoso para guardaros sin qué. Amén. Amén. Tremenda promesa, ¿no? Si caemos, mis hermanos, no es porque Dios no sea poderoso, es porque hemos dejado de depender de su poder. Simplemente por eso. Pero si caemos porque dejamos de depender del poder de Dios, hay algo bueno en eso. ¿Saben qué hay? Que nos damos cuenta cuál es la debilidad. Y entonces decimos, uy, me solté del Señor, tengo que agarrarme otra vez porque si no me vuelvo a caer. Una de mis historias preferidas en la Biblia, los invito a verla, va a ser la última historia que voy a mencionar el día de hoy. Se encuentra en Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, a partir del versículo 8. Es una historia muy interesante que yo creo que ilustra esto que estoy tratando de decirles. Éxodo capítulo 17, versículo 8. El pueblo de Israel se la pasaba peleando en guerra. Desde que entraron a la tierra de Canaán, bueno, desde que salieron de Egipto, bueno, desde antes de que entraran a Egipto, bueno, desde que eran hermanos, bueno, siempre han peleado. Hasta hoy siguen peleando, ¿no? Hay pelea, hay pelea. Y la vida del cristiano es igual, es una lucha. Pablo no nos llama a ponernos las chanclas
y el short de la playa, y el gorrito para ir a Cancún. Él dice, pónganse ¿qué? La armadura, vamos para la guerra. Eso no son vacaciones en Cozumel, mi hermano. Y, y así era el pueblo de Israel, siempre peleando. Entonces dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés, ¿qué les pasaba? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso ¿qué? El sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Transpórtense conmigo a esta escena, qué impresionante, ¿no? Imagínense Josué con el ejército allá peleando, Moisés sobre una peña con sus manos alzadas y la vara con la que abrió el mar rojo en sus manos allí, ¿no? Y Moisés dijo, bueno, yo creo que esta batalla va a ser rápida. Llega Josué y termina con todos aquí, ¿cierto? Así como se abrió el mar rojo, los egipcios fueron ahogados, igualito. O como Jericó, dimos 7 vueltas y ¿qué? Cayó todo. Pero hermano, cada guerra es distinta, cada pelea es distinta, cada lucha es distinta. Y empezaron a pelear y la lucha tardaba. Y ahí estaba Josué. Y empezó a Moisés a cansarse, ¿no? Y cuando bajaba las manos, entonces empezaba a ganar a Amalek. Entonces yo creo que Aarón y Hur, que estaban ahí, se dieron cuenta de esta dinámica, ¿no? Y estaban viendo que cuando Moisés estaba bajando las manos, empezaban a perder allá. Y Moisés levantaba las manos y empezaban a ganar. Y dijo, hay que ayudarlo, ¿no? Y va Josué, ¿cierto? Aarón, y le levanta una mano, lo sientan y le levanta una mano y va Hur y le levanta la otra. Y dice que de esta forma fue como Josué pudo ganar la batalla, ¿cierto? Ahora les hago la pregunta, ¿ganaron la batalla porque Josué peleaba bien? No. ¿Porque tenían una buena estrategia? No. ¿Porque se debilitó Amalek y empezaron a perder? No. Era Moisés levantando su mano, ¿cierto? Con la vara que Dios había utilizado para hacer los milagros que hizo cuando los sacó de Egipto. En otras palabras, era Dios quien les estaba dando ¿qué? La victoria. ¿Sí? Era Dios. Y yo creo que esto mismo ocurre en nuestras vidas, mis hermanos. La vida cristiana es dura, como las batallas que peleaba Josué. Hermana Hilda, gusto en verle. Y uno se cansa, mis hermanos. Y uno cree que la guerra, la batalla depende de lo que tú estás haciendo ahí en el campo de batalla. Obviamente hay que salir a pelear, porque Josué tuvo que salir a pelear. Pero la victoria nuestra no depende de que nosotros peleemos muy bien, mis hermanos. Depende de que Dios nos dé la victoria. Y te tengo una mejor noticia. Las manos de Dios no se cansan. Las de Moisés sí. Y tenían que ayudarle allí. Pero las de Dios no, mi hermano. El versículo que leímos en Judas dice que Él es poderoso para guardarte sin qué, sin caída. Amén. Su mano no se cansa. Yo he hecho muchas promesas y no las he cumplido. Antes, cuando no era cristiano, hacía más promesas y
no las cumplía tampoco. Ahora intento cumplirlas más seguido, ya que uno es cristiano. El Señor, ¿cierto? Lo reprende a uno. Pues yo recuerdo que una de las promesas que hice fue cuando yo estaba en cuarto año de primaria. Mi hermano mayor y yo simultáneamente perdimos el año. En otras palabras, reprobamos. Todavía nos acordamos y yo hablo con él a veces. Y yo siempre me preocupé de mí y dije, qué pena, ¿no? Qué vergüenza que perdí. Lo peor es que mi mamá nos metió en la misma escuela, en la que reprobamos, en esa misma nos metió. Entonces yo pude ver a mis compañeros sentados en la primera reunión. Ya ve que citan a toda la escuela para la primera reunión antes de comenzar las clases. Estábamos todos allí y pues ponen los papelitos de primer año, segundo año, tercer año. ¿Y cómo creen que se sentía mi corazón, no? Allí. Y yo, pues se supone que debía ir a quinto, pero estoy yendo a donde, a cuarto, no pasé, no pasé, ¿no? Y yo siempre pensaba en mí, yo me acuerdo que siempre, iba hablando con mi hermano, a mí se me había olvidado que él también había perdido el año, ¿no? Y un día hablando, no hace mucho tiempo, le recordé de esto, ¿no? Y me dice, oye, menos mal tú perdiste el año también, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Te imaginas que hubiéramos quedado los dos en el mismo salón? ¡Qué vergüenza para mí! Y yo, bueno, sí tiene razón. Pero yo recuerdo, mis hermanos, que cuando tuve esta experiencia, fue cuando era pequeño, fue una de las cosas más duras. Mi papá, teníamos casi 5 años sin verlo a él. Y él fue a casa después de estos años. Y pues se encuentra con la noticia esta, ¿no? Tremendo recibimiento que el hijo le da. Aquí está tu Albert Einstein, tu Isaac Newton. Y pues yo estaba triste, ¿no? De recibir a mi papá con esta noticia. Y pues yo recuerdo, ¿no? Llorando le dije, pues papá, la verdad reprobé cuarto año. Y pues ni modo, ¿no? Y mi papá me dijo algo que siempre se me ha quedado grabado en la mente. Y yo creo que ha sido un ancla en momentos duros. Y me dijo, muy tranquilo, ¿no? Yo creo que otro papá saca el cinturón, te da todo este dinero invertido en un año. Pero mi papá no hizo eso. Él me dijo, mi hijo, mira, perdiste una batalla, muy cierto, pero aún no has perdido la guerra. Uy, hermanos, esas palabras me cayeron a mí, como anillo al dedo en ese momento. Y me dieron esperanza. Y yo creo que cada vez que caemos, mis hermanos, que estamos ahí en el suelo, que nuestros defectos de carácter, que los errores que cometemos, que las luchas que estamos enfrentando nos tumban al suelo, Dios nos mira y nos dice, sí es cierto, caíste, perdiste la batalla, pero párate, porque todavía hay que seguir peleando la guerra. Así que volviendo a lo de las promesas, porque ya no les dije por qué conté todo esto, es que yo le prometí a mi papá y le dije, para arreglarla, ¿no? Porque pues, así es uno, bueno, sí, papá, reprobé, pero te prometo que me voy a ganar una beca. Yo ni sabía lo que estaba diciendo, me acaban de reprobar por burro. Y yo estaba prometiendo ganarme una beca, ¿cierto? Obviamente ustedes saben que las becas se ganan porque eres inteligente y te va bien y todo lo demás, ¿no? Y así fueron pasando los años, quinto, sexto, y mi papá nunca vio la beca. Y a mí se me había olvidado esta promesa, hasta que estuve en un instituto y fui becado, no por inteligente. Me tocó trabajar un tiempo para poder ganar esa beca, ¿cierto? Y yo recordándome, yo le prometí a mi papá una vez que no, que me iba a ganar una beca y pues nunca le cumplí la promesa. Y luego el Señor puso en mi mente, ¿cómo que no? Y esta institución, ¿quién te pagó para estar ahí? Me acordé, sí es cierto, me dieron una beca. Y nunca le dije a mi papá,
¿cierto? Pero a mí me sorprendió de esta historia el que no fue de la manera que yo pensaba que las cosas iban a ser, como yo iba a poder cumplir con esta promesa. Yo pensaba que iba a ser por mi esfuerzo académico. Yo pensaba que iba a demostrarle a mi papá que iba a lograr esto, pero sin darme cuenta lo logré, ¿sí? Y sin darme cuenta lo logré porque no fui yo el que puso las condiciones para que esto se cumpliera. Fue Dios el que hizo todo. Y yo creo que lo mismo, querido hermano, ocurre en la vida cristiana. Si obtienes la victoria, no es porque tú hayas puesto las condiciones para que así fuera. Dios ya las puso. Y por medio de las condiciones que Él puso, por medio de lo que Él ya hizo, entonces vamos a obtener la victoria. Sí es cierto que vivimos en un planeta caído, como les decía desde un principio. Este mundo es llamado el planeta común caído. Pertenecemos a una humanidad caída, pero servimos a un Salvador resucitado. Jesús se levantó para que tú también y yo podamos levantarnos. Si has caído otra vez, levántate. Si has fallado, levántate. Si te sientes indigno, levántate. Porque el justo no es el que nunca cae, querido hermano. El justo es el que cuando cae, se levanta. Sí es cierto que este planeta es llamado el planeta caído. Pero un día, no muy lejano, Dios nos permita, como decía la hermana Gloria Reyes en la mañana, que tal vez nos toque ver la segunda venida de Jesús, ¿no? Un día este planeta no se va a llamar más el planeta caído. Se va a llamar el planeta levantado. Y es mi deseo y mi oración que a ti tampoco te llamen más el caído. Que desde ahora en adelante te llamen como el levantado. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano. Que cuando caigamos no nos quedemos allí en el suelo. Que con el poder de Dios, con su fuerza, quien es poderoso para guardarnos sin caída, nos ayude a cada vez a parecernos más a Cristo, a no desanimarnos, a levantarnos, seguir luchando hasta que el Señor vuelva. A todos los que estamos aquí alguna vez pues han caído, ¿no? Sus servidores es uno de ellos. Y caerse duele, pero cada vez que el Señor nos levanta nos hacemos más fuertes, amén. Y yo quisiera hacer una oración especial pidiéndole a Dios que nos ayude a ser levantados por Él, ¿cierto? Si hay alguna lucha en el corazón, si hay algún defecto de carácter, si hay una lucha en el hogar, cualquiera que sea la situación, la batalla que estés luchando en este momento. Quisiera invitarte a pasar aquí al frente. Eh, Vamos a pedirle a Dios de forma especial que nos ayude a ganar esta batalla. Amén. Así que quien guste pasar, vamos a orar juntos, su servidor incluido en las oraciones. Y de esta forma damos término a esta semana que comenzó el lunes, de hecho, con esta iniciativa del Ministerio de Oración de una vida transformada. Vamos a pedirle a aquel que es poderoso, ¿cierto?, para guardarnos sin caída. Vamos a orar. Señor y Padre que está en el cielo, alabamos su nombre porque para siempre es su misericordia.
Señor, el canto y el tema tienen un mensaje claro y es que usted nos levanta, Señor. No importa qué tan dura haya sido la caída, Padre. Nos hubimos incluso roto todos los huesos. Estar en una condición, Padre, que cualquiera podría pensar no sale de allí. Pero decir eso es desconfiar de su poder, Señor. Usted es poderoso para guardarnos sin caída, Padre. Aquí está un grupo de caídos, Señor. Un grupo de necesitados, incluido su servidor, Padre. Pero un grupo de personas que al mismo tiempo quieren seguir luchando. Que como Josué o como Jacob, no se quedarán tranquilos hasta que usted nos bendiga, Señor. Y esa bendición es la transformación de nuestro carácter. Usted conoce las luchas de cada quien, Señor. Cada quien batallamos con algo diferente. Pero hoy, Padre, queremos llevar todo eso a la cruz. Y creer, Señor, que Jesús tiene el poder suficiente para limpiarnos de toda maldad. Para hacernos fuertes. Y en vez de que nos llamen los caídos, podamos ser los levantados, Padre. Y a partir de allí podamos ayudar a otros también a levantarse. Oro por cada hermano que está aquí, Señor. Usted sabe lo que hay en sus mentes, en sus corazones. Escuche la plegaria, Señor, de ellos. Y ruego, Padre Santo, que usted pueda ayudarnos a obtener la victoria. Gracias, Señor, por esta semana de oración. Gracias, Padre, porque hay un mensaje claro que usted nos ha transmitido, que aquel que comenzó la buena obra, la terminará en nosotros. Se lo agradecemos y pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.